El Señor tiene tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Tantas cosas lindas, tantas palabras tan lindas pueden salir de nuestra boca. Y eso es lo que quiere el Señor, que bendigamos a nuestros hermanos. No importa qué ellos sientan con respecto a nosotros, no importa qué ellos piensen, pero de mi boca va a salir palabra de bendición. Amén. Eso va a ser. Creo que estoy muy fuerte. Sí, ¿no? Un poquito bajame. Estoy teniendo mucho eco. Gracias. Mis hermanos, hoy, desde hace un tiempo atrás ya me parecía importante un tema para que conozcamos, para que sepamos, para que lo vivamos especialmente, porque es algo importante, es algo fundamental, es algo que la palabra del Señor nos anima, nos empuja en todo momento. Y hoy es el día en el que el Señor va a permitir que conozcamos lo que vamos a compartir. Quiero ser corto en este compartir de la palabra, porque es un concepto muy fácil de aprender, es un concepto muy sencillo de comprenderlo. Y quiero después, vamos a compartir con algunos hermanos algo importante. Entonces, la palabra de esta mañana titula: ¿debo dar testimonio de lo que Dios hace en mí? Es una pregunta sencilla, una pregunta que no la estamos descubriendo, ya la sabemos. ¿Debo dar testimonio de lo que Dios hace en mí? Yo quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y así como hemos elevado nuestra alabanza, nuestra adoración, hemos declarado bendición, entreguemos este momento también para que su Espíritu, el Espíritu Santo, ministre en nuestro corazón, ministre en nuestra alma, nos enseñe y nos haga caminar en esa guía de amor que tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Por eso unámonos en un solo espíritu y digámosle: gracias, Padre, gracias por este día y gracias por este momento. Queremos consagrar a ti, Señor, este tiempo de tu palabra. Que no sea yo, Señor, hablando, sino que tu Espíritu Santo sea el mismo que hable, Señor. Que yo disminuya, Señor, y tú te engrandezcas, que tú te exaltes, Padre, porque tú eres Dios. Hemos venido aquí por ti. Hemos venido aquí a alabarte por ti, Señor. Hemos venido aquí por tu palabra. Hemos venido aquí porque te necesitamos, Dios. Asimismo, Padre, te abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente. Venimos a ti para que seas tú quien nos enseñe, Señor, a entender tu voluntad y que nuestra voluntad se sujete a la tuya, Señor. Venimos también ante ti con nuestro corazón abierto, Padre. Conoces nuestros pecados en lo más profundo, Señor, de nuestro ser. No hay nada oculto para ti y ahí lo ves todo, Señor. Dile al Señor: te quiero pedir perdón por estos pecados que estás viendo en mi corazón. Perdóname, Señor, te lo pido. Ten misericordia y bendíceme con tu perdón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿debo dar testimonio de lo que Dios hace en mí? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como un solo cuerpo, la respuesta definitivamente y sin dudar es sí. Debo dar testimonio de lo que Dios hace en mí. Debes dar testimonio de lo que Dios hace en ti. Pero no vamos a hablar de aquel testimonio de vida que mi hermana estudia en la universidad, se mueve con amigos, habla con muchas personas y su testimonio de vida es ejemplar. O el testimonio de mi hermano, o el mío, o el tuyo. Es decir, hay un testimonio de vida, ¿no es verdad? Lo que yo quiero enfocar esta mañana es
dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Es decir, quizás en algún momento yo me hinqué para pedirle algo al Señor y el Señor se manifestó y me lo dio. O el Señor no me lo dio, pero hubo otra cosa que recibí que fue superior a lo que yo estaba pidiendo. Entonces, estamos enfocándonos en ese tipo de testimonio. Quizás, y también viene aquí lo que vamos a tocar, fue algo malo que me pasó, algo que no hubiera querido nunca vivir eso, pero el Señor se glorificó con eso. También es un testimonio que debemos compartir. Entonces yo quiero, mi hermano, mi hermana, compartirte este salmo, porque este salmo nos va a dar el contexto de quién es Dios en nuestra vida. Estoy seguro que lo sabes, estoy seguro que no dudas de quién es Dios, pero por eso está la palabra del Señor, para que a detalle nosotros meditemos en su palabra. Y te invito esta semana, mi hermano, mi hermana, a que meditemos en el Salmo 91. Salmo 91. Van a ver lo que David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre Dios. ¿De quién es Dios? Entonces, lo que te pasa en tu vida, mi hermano, sea bueno, en realidad, que tú lo catalogues malo, eres tú quien cataloga eso. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que le pasa al Hijo de Dios es para bien. Entonces lo que tú estás diciendo, ay, es malo lo que me está pasando, para Dios es para bien, porque eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, mi hermano, mi hermana, medita este salmo. Hoy lo vamos a compartir, lo vamos a leer solamente para enmarcarnos y darnos cuenta, para un poco revolotear nuestro corazón, nuestra alma y darnos cuenta el Dios que tenemos, con quién contamos. Estoy seguro que tienes tus circunstancias en tu vida. Estoy seguro que tienes necesidades. Estoy seguro que tienes problemas. Estoy seguro que tienes luchas, que estás en tribulación quizás. Pero aquí nos vamos a dar cuenta quién es nuestro Dios. Sé que lo sabes, pero la palabra nos ayuda a discernir, a entrar en detalle y a meditar en esto. Dice así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. ¿Te das cuenta? David está declarando, y es la posición espiritual que David nos dice: tú también declara conmigo. ¿Me entiendes? Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré
mi salvación. Dale un aplauso. Dale un aplauso, porque no hay otro Dios que se asemeje a esto. Es el único Dios. Y mi hermano, esto creo que no tiene límites, ¿verdad? No tiene límites, porque tenemos a un Dios eterno, a un Dios infinito. Pero David quiso expresar con palabras lo ilimitado que es nuestro Dios en su amor por ti y por mí. Entonces, mi hermano, estas son las promesas de Dios. Esto es estar con este Dios. Eso es vivir con este Dios. Medita en cada versículo esta semana. Testimoniar, mis hermanos, es lo mismo que testificar. Para aclarar, ¿voy a testimoniar o voy a testificar? Son sinónimos, mis hermanos. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir testimoniar o testificar? Significa declarar públicamente, significa dar a conocer, significa afirmar, significa validar, significa proporcionar evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas. Todo eso, cuando yo doy un testimonio, doy evidencias de la bendición de Dios sobre mi vida. Los testimonios nos afectan personalmente. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, vienes aquí adelante o estás en algún lugar dando tu testimonio, te afecta personalmente. ¿Por qué? Porque edifica tu fe. Porque lo que estás hablando es una evidencia de Dios sobre tu vida. Y como te ha pasado y has vivido eso, mi hermano, tu fe crece. Entonces, los testimonios avivan y hacen crecer tu fe. Además de que nos afectan personalmente, afectan a quienes nos rodean. ¿Por qué afectan a quienes nos rodean? Porque tú tienes el mismo Dios que yo, ¿verdad, hermana Cristina? ¿Y por qué Dios no te puede bendecir de la misma manera que a mí, o que a mi hermana Nicole, o que a mi hermana Lenny? Ese Dios es también tuyo. Y ese amor que se expresó en el Salmo 91 está también para tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces esos testimonios me hacen crecer de manera personal y hacen crecer a la iglesia en fe. Porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y la bendición que yo recibí, la puedes recibir tú. Quizás hasta más grande bendición que la que Dios me dio. ¿Me entiendes? Entonces, mi hermano, un testimonio no solo es una historia, sino es un verdadero impacto espiritual, personal y de la comunidad. Por eso es importante, mi hermano, y eso es lo que queremos aprender hoy. Es importante que testimoniemos, que testifiquemos las bendiciones de Dios en mi vida. Los testimonios deben declarar, deben tener como objetivo la declaración de la gloria de Dios. Es decir, que las bendiciones que yo he recibido, las he recibido porque tengo un Dios como este del Salmo 91. ¿Me entienden? No es porque soy más inteligente, no es porque soy profesional, no es porque soy capaz, no es porque soy pastor, no es por nada de eso. Es porque en la soberanía de Dios, Dios me bendijo con algo que tal vez deseé en mi corazón, o inclusive me bendijo con algo que hice a pesar de haber hecho mal. Imagínense esta ironía, podría llamarle, porque les voy a compartir algo que yo hice mal y el Señor me bendijo, pero no porque hice mal, sino porque hubo un proceso de reconocimiento del mal que yo hice. Y ahí viene la bendición de Dios. Mis hermanos, los testimonios deben declarar la gloria de Dios, deben hablar de su gracia, deben hablar de su misericordia. Y muestran a otros que Dios hará lo que dijo que haría, porque la promesa no es solo para unos cuantos, la promesa es para todos, mi hermano. ¿Por qué debemos compartir nuestro testimonio? Yo estoy seguro que todos aquí tenemos testimonios por compartir y no compartimos.
Eso es lo que hoy vamos a aprender y eso es lo que hoy tenemos que crecer en esa área de nuestra vida, porque debemos testimoniar lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso alimenta, acabamos de entender y de aprender, hace crecer mi fe porque yo he vivido eso y hace crecer la fe de mis hermanos porque el mismo Dios mío es de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Los testimonios, mis hermanos, aumentan la fe de las personas que nos rodean y la mía. No podemos dudar de que Dios existe y de lo que Él es capaz de hacer cuando escuchamos lo que ha hecho por otra persona. Si tú vienes y testimonias aquí, bendices a toda tu familia. ¿Te das cuenta? Eres instrumento de bendición. Y muchas veces nos callamos y muchas veces, mis hermanos, nos mantenemos en silencio y nosotros mismos, por esas susceptibilidades de decir, ay, yo no hablo en público, no, yo me pongo nerviosa, no me da vergüenza, mi hermano, mi hermana, es verdad que tenemos sentimientos personales, carnales, de no animarnos a venir a compartir. Eso es cierto, lo hemos tenido todos. Pero cuando entendemos que el propósito de Dios en el testimonio y en la testificación es mayor, tú tienes que vencer aquellos problemas personales, carnales. Porque inclusive, mis hermanos, hay testimonios en los que me ha tocado vivir. Parezco farsante, parezco sobrador, parezco de que, pucha, soy privilegiado con Dios. Tantos testimonios ya comparto que parece que la iglesia me ve como que, pucha, el pastor otro con otro testimonio. Y hasta a veces genero, por ahí le llamamos envidia, por ahí le llamamos celos. No lo sé, los sentimientos, pero es ahí donde en la madurez espiritual que nosotros nos movemos, mis hermanos, un testimonio de mi hermano, de mi hermana, debe causarme alegría, debe causarme gozo, porque mi hermano fue bendecido y esa bendición quizás también la necesito yo y voy a clamar a mi Dios por ella. ¿Me entiendes? Que nazca en tu corazón sentimientos que no son agradables a Dios, mi hermano, está denotando una inmadurez espiritual. Porque si a mi hermano le va bien, porque Dios lo recontra bendice, yo tengo que alegrarme porque es mi hermano, porque somos de la misma familia y porque la prosperidad, la bendición en sus hijos, en su esposa, en lo que él haya establecido, se nota la gran bendición de Dios. ¿Por qué no me tengo que alegrar? ¿Por qué no tengo que festejar con mi hermano? Eso es lo que nosotros debemos madurar. Eso es lo que nosotros debemos crecer. Y en ti que das testimonio, en ti que no te animas a venir acá porque me pongo nerviosa, porque no sé qué decir, si lo diré bien, si no lo diré bien, o por ahí parece que estoy quedando como pedante. Mi hermano, es otra área también en la que tú tienes que madurar en tu espíritu. Madurar en tu espíritu, ¿por qué? Porque el Señor nos anima, nos desafía a compartir con nuestra familia espiritual y vamos a ver también con otros más lo que Dios bendice en mi vida. Porque es una evidencia de la presencia de Dios y del favor de Dios para mí. ¿Me entienden? No podemos callarlo, mi hermana. No podemos callarlo, mi hermano. Esta mañana estamos aprendiendo, ¿debo yo testimoniar lo que Dios hace en mí? Sí, lo debo hacer. ¿Y qué pasa con mis miedos? Los debes vencer. ¿Y qué pasa? A veces siento envidia, a veces siento celos de esos. Los debes vencer. Es decir, aquellas cosas carnales no pueden limitar el crecimiento de tu fe, el crecimiento de la fe de la iglesia. Debemos pasar, mis hermanos, a un siguiente nivel de crecimiento espiritual. ¿Me entiendes? Los testimonios alientan. No podemos sentirnos deprimidos o rechazados sabiendo que Dios hace milagros. ¿Te has deprimido quizás por algo? Quizás estás preocupado, preocupada con algo que no ves la solución.
medita en el Salmo 91 y vas a notar de que no hay lugar para la depresión, porque ese Dios es tu Dios. Las promesas de este Dios son verdaderas y son promesas para ti y para mí. Entonces, mi hermano, ¿por qué la depresión, la angustia, todos esos problemas de estrés que vive el mundo, por qué los hacemos nuestros si tenemos a un Dios tan grande y tan amoroso? No hay lugar para esos tipos de sentimientos, ¿verdad? Quizás estamos dando más espacio a esos sentimientos de estrés que a esta verdad de quién es mi Dios para mi vida. Debemos tener la certeza, mis hermanos, que si Dios lo hizo por otra persona, Él puede hacerlo por mí. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Dile al Señor, levanta tu mano y dile al Señor, Señor, si tú bendices a mis hermanos, estoy segura que tú bendecirás mi vida, porque tú eres ese mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de José, el Dios de mi vida. Amén. Es así, es mi Dios. Y ese Dios no ha mutado, no se ha transformado. Ese Dios inclusive nos ha dado el privilegio de vivir en la época de gracia. Ni siquiera estamos sobre la ley. Ni siquiera estamos viviendo en la ley. Estamos viviendo en la gracia de su amor. Qué privilegio, ¿verdad? Mis hermanos, no podemos permanecer en silencio. No puedo dejar pasar el que yo deba testimoniar lo que pasa en mi vida. No permitas que eso suceda en tu caminar. No podemos guardar silencio sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos tener una actitud de fe para expresar lo que Dios ha hecho. Dice 2 de Corintios 4:13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Creí en Dios, por tanto hablé. Señor se manifestó en mi vida. El Señor me bendijo. El Señor me guió. El Señor me mostró soluciones. El Señor esto, el Señor lo otro. Creo que este es mi Dios que se está manifestando en mi vida. Entonces yo hablo de mi Dios. ¿Se dan cuenta? La fe nos ha ayudado a construir nuestro caminar con Dios y necesita ser publicada a los demás. Necesita esa experiencia que estoy teniendo con Dios ser vocalizada con mi familia. Si compartimos lo que Dios ha hecho, otros escucharán, otros se alegrarán y otros creerán. ¿Te das cuenta el instrumento que eres para Dios? Eres instrumento de alegría, eres instrumento de gozo, eres instrumento de fe. Pastor, pero se ponen envidiosos también. Esos son los que deben crecer en su espíritu. Pero no por inmaduros en la fe, tú vas a dejar de dar gloria a Dios por lo que te bendijo a ti. ¿Verdad? No tiene sentido. Dice, nuestros buenos testimonios, los buenos testimonios, no son los únicos que debemos compartir. Así es. Nuestras experiencias malas en las que nos hemos equivocado o que Dios ha tenido que corregirnos, también son testimonios útiles. El rey David, por ejemplo, este mismo que escribió el Salmo 91, no es que es el único pecador, porque sabemos que pecó con Betsabé y se arrepintió. Y justo el Salmo 51, ¿lo has leído? El Salmo 51 es el salmo que él escribió después de su adulterio. ¿Por qué lo escribió?
¿Por qué escribió un salmo de arrepentimiento tan fuerte? Léelo, mi hermana, mi hermano. Salmo 51. Quería que otros, que su iglesia, que sus hermanos supieran que no deben cometer el mismo error. Y que la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan con un verdadero arrepentimiento. ¿Es un testimonio o no? Es un testimonio. Aunque fue adúltero, fue asesino, mintió, o sea, ahí David y nosotros no estamos tan lejos de David, ¿verdad? Pero hay una misericordia de Dios que debemos testimoniar. Mis hermanos, ¿con quién debemos compartir nuestro testimonio? Nuestros testimonios debemos compartirlos con nuestra familia de la iglesia, especialmente. Porque quiere decir que en esta familia todos estamos en el mismo espíritu. Todos tenemos a Dios como nuestro Dios. Todos debemos crecer en la fe. Y estos testimonios que nos pasan ayudan para que esta familia crezca en la presencia de Dios. Seamos instrumentos. Entonces, esto debe ser muy común, el compartir con tu iglesia, el compartir con tu familia espiritual. Debemos consolarnos unos a otros con lo que Dios ha hecho. Primera Tesalonicenses 5:11. Dice así: así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. ¿Qué quiere decir eso? Aliéntense y edifíquense unos a otros. ¿Qué cosa, además de la alabanza, del compartir como familia, es una herramienta para alentarnos y edificarnos? Testimoniar, testificar las bendiciones de Dios en tu vida, ¿verdad? Dice Efesios 4:29. Vamos a leer la segunda parte de Efesios 4:29, que dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Pero aquí viene lo que quiero que entendamos: que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. El propósito de compartir testimonios, ¿verdad? Pastor, pero me parece que mi testimonio es muy sencillo, es muy simple. Mi hermano, mi hermana, compártelo. Va a haber alguien que necesita una respuesta o está esperando una guía con eso que tú consideras sencillo, pero para esa persona fue toda la respuesta de Dios. Con mi familia en Cristo, con mi familia en mi casa, papás, mamás, compartan sus testimonios con sus hijos. Busquen la bendición de Dios junto a sus hijos. Van a dar la más grande y mejor enseñanza de la presencia de Dios en la vida familiar. Sus hijos necesitan saber lo que Dios ha hecho por ustedes, inclusive desde cuando eran niños. ¿Cuál fue la orden de Dios para el pueblo de Israel? Para todos los adultos: enseñen a sus hijos lo que yo les he mostrado. He abierto el mar, he dado plagas, los he sacado del exilio, los he sacado de la esclavitud de Egipto. Cuenten a sus generaciones. ¿No es verdad? Nosotros como padres queridos debemos contar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. Recibimos una bendición. Hijos, miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Es más, con mi esposa hemos establecido, es un acuerdo que tenemos con ella, de que cuando nos encontramos en alguna dificultad, nos encontramos en la búsqueda de una solución por algún problema, los involucramos a nuestros hijos. No viven cerca a nosotros ahora y ustedes lo saben, pero yo les digo, convoco a mi familia como lo hago todos los días y les digo: hijitos, ayúdennos a orar por este motivo. Vamos a orar todos juntos. Y ellos se involucran, mis hermanos, en la oración, clamando al Señor
pidiendo al Señor por ese objetivo, y el Señor nos bendice. Y para ellos es un testimonio vivo de que cuando se ora, el Señor responde. ¿Qué mejor cosa que enseñar a tu hijo el poder de Dios, involucrándolo en tus problemas y mostrándoles que Dios responde y que Dios te da la bendición? Mis hermanos, es la mejor manera de enseñarles de que tenemos un Dios y los bendice. ¿Se dan cuenta? Haz eso en tu casa, mi hermano. Ora con tus hijos. Busca la bendición. Involúcralos en tus problemas. No te salen los papeles legales por alguna situación. Hijos, vengan. Vamos a orar para que Dios abra los caminos acá. Imagínense cuánto enternecemos a Dios por una oración que venga de un niño de 7 años, de 5 años, de 9 años. ¿Qué creen que Dios va a hacer con ese corazón tan inocente y que le pide algo para que bendiga a su padre? Díganme, ¿qué creen que Dios va a hacer? Va a escuchar, mi hermano, va a escuchar esa oración. Un testimonio corto. Hace ya muchos años, eran niños. Arianita estaba enferma. 3 días con fiebres de 39 grados, 40, la habían pinchado antibióticos, ya estaba con todas las dosis médicas y la fiebre no bajaba. Como siempre en la noche orábamos por ella. Yo acostumbro orar con los ojos cerrados. Oré y oramos cada uno por la salud de Ariane. Pero empezó a hablar José Luis. Y en su oración comenzó a llorar. José Luis debe tener 8 años. Y comenzó a orar y comenzó a llorar. Hermanos, yo no me aguanté. Abrí los ojos para ver a mi hijo orar de esa forma. Lo miré y él era uno con Dios. Él estaba llorando en la misma presencia de Dios. Terminó de orar. No tuvo más fiebre. No tuvo más fiebre. ¿Se dan cuenta? ¿Escuchó mi oración Dios? Escuchó mi oración. ¿Escuchó la de su mamá? Escuchó la de su mamá también. Veníamos orando varios días, pero el Señor quería glorificarse en ese momento. Y a través de la vida de nuestro hijo más pequeño. Dios hace cosas locas, pero se manifiesta con bendición. ¿Se dan cuenta? Cosas maravillosas. Comparte con tus hijos tus testimonios. Hazlos partes de tus problemas, porque ellos van a ver la solución, que es la mano de bendición de Dios. Y por último, testifiquemos, mis hermanos, demos testimonio a nuestros amigos con quienes nos reunimos, aunque sean incrédulos. Dios nos dará poder a través del Espíritu Santo para convertirnos en testigos de Él para todas las personas y todas las partes del mundo, mis hermanos. Y eso es lo que ayer hablábamos en varones: evangelizar y discipular. Tu testimonio, mi hermano, es una pieza fundamental en el evangelismo. Tu testimonio es una piedra fundamental en tu discipulado. Porque no estás contando lo que le pasó al compadre que vive a la vuelta de la esquina. Estás contando lo que Dios hizo en tu vida y la transformación del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Te das cuenta? Mi hermano, ¿debes dar testimonio de lo que hace Dios en tu vida? Sí. Sí. Esta comunidad debe estar llena de testimonios, porque estoy seguro, acabamos de vivir una semana maravillosa de tiempos proféticos y estoy seguro, mi hermano, mi hermana, Dios te bendijo. Y aquí deberíamos estar todos testificando las grandes bendiciones de Dios. ¿Para qué? Para que mi fe crezca, para hacer crecer la fe de mis hermanos. ¿Por qué? Porque soy instrumento de bendición de Dios con las bendiciones de Dios. Por último, mis hermanos, Hechos 1:8. Dice así:
Esto es evangelizar. Mi testimonio evangeliza. Mis testificaciones evangelizan. Por eso dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos. Muchos, mis hermanos, evitamos hablar de Jesús porque decimos: ay, no conozco la Biblia muy completa, realmente soy muy pobre en el conocimiento. Habla de tus testimonios y vas a ver cómo el Espíritu Santo pone semillas en los corazones de nuestros hermanos, de los incrédulos, de los ateos. Y Dios da el riego y el crecimiento para que ahí haya frutos verdaderos. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿debo dar testimonio? Sí. Vas a hacer crecer a la iglesia. Yo quiero contarles un testimonio. Llamar a 3 hermanos que van a testimoniar también algo importante. Yo tengo un negocio, como ustedes saben, que vendo materiales de construcción. Trabajo generalmente, en la mayoría de los casos, con carpinteros de aluminios. Y ese negocio el Señor me lo entregó. El Señor me lo entregó. Ese negocio no es mío, ese negocio es de Dios. Él encontró un administrador en mí y yo administro el negocio de Dios. Ese es el concepto que yo tengo sobre mi negocio. Pero un día llegó un carpintero de aluminio y me dijo: ingeniero Panoso, quiero hablar con usted. ¿Puedo pasar a su oficina? Porque quisiera hablar a solas. Claro, hablemos. Tengo una obra en una provincia. Es grande, señor Panoso. Ok. ¿De qué se trata? A ver, tome nota, por favor. Le tomé nota del detalle de sus materiales. Se hacía algo como $30,000 la obra de esos edificios. Eran, creo que 2, 3 edificios. Y $30,000 es un buen número para mí. Qué bien, le digo. ¿Y cómo quiere proceder? Le propongo algo, me dice. Escuchen esto. El Señor me dio ese negocio el 2010. Mayo del 2010, 7 de mayo del 2010. Y esto ha debido pasar por lo menos en octubre o noviembre de ese mismo año. Yo ya estaba conociendo a Dios. Yo ya me congregaba en una iglesia. Ya sabía quién era Dios. Por eso tenía el concepto: este negocio no es mío, es de Dios. Conocía muchas cosas de Dios. Es decir, no era ni un neófito en el espíritu. Entonces, el carpintero me plantea lo siguiente: señor Panoso, vale $30,000. Yo le propongo algo. Este cliente, lo que yo digo, va a comprar. Allá. Entonces, en vez de $30,000, póngale $45,000, $5,000 para mí, $10,000 para usted, y los $30,000 usted sigue ganando lo que siempre gana y sus costos. Tú sabes mucho de estos negocios, porque él ve contabilidades. Entonces, mi venta de $30,000 se inflaba a $45,000. El cliente de este carpintero iba a pagar porque confiaba plenamente en ese carpintero. No le iba a engañar. Pero el asunto venía conmigo. 5 para él, 10 para mí y además la ganancia en mis $30,000. Mis hermanos, yo acepté. Yo acepté. Parecía jugoso el negocio. Viene el dueño y solo me preguntó: ¿cuánto es todo? $45,000. 1,000, 44,000, 45,000. ¿Está conforme? Está todo conforme. ¿Me hace un recibito? Y ya tenía los $45,000. El carpintero va a recoger el material, ¿verdad? Sí, él va a recoger el material, eso le vamos a dar.
Qué bien, porque confío en ese carpintero. Y vi los $45,000 sobre mi escritorio. Serían las 4 de la tarde, mis hermanos. Cerré la tienda a las 6:30 y comencé a llorar. Era algo que no podía aceptar. El Espíritu Santo redarguyó mi corazón a tal punto que sentí que era un asco. Vivíamos en el departamento y ahí teníamos un lugar de oración. Mis hermanos, yo entré a ese lugar de oración y lloré hasta el amanecer del día siguiente, arrepentido por lo que había hecho. Le había fallado a Dios. Había hecho algo que era inaudito. Dios me había bendecido con un negocio y yo había distorsionado el negocio de Dios. Inclusive me pregunté, Señor, ¿cómo te voy a diezmar de esa plata? ¿Cómo te voy a entregar algo que está sucio? No dormí y lloré toda la noche botado en el piso, arrepintiéndome, pidiendo perdón. Y aquel señor que me pagó los 45,000 me dijo que ya no necesitaba volver porque él ya pagó todo y solamente iba a ver concluidas sus casas, sus edificios. Ya no iba a volver. Y yo le dije al Señor, Señor, haz que vuelva. Yo le voy a devolver todo y le voy a decir que fui parte de un engaño. Yo te prometo, Padre, que voy a hacer eso, pero haz que vuelva. Haz que vuelva. No puedo vivir así. Yo no lo conocía al Señor, nada. Haz que vuelva, Señor. Haz que vuelva. Hermanos, amaneció, abrí la tienda. 10 de la mañana el Señor estaba entrando en mi tienda. 10 de la mañana. Hasta tuve miedo. Le había pedido que lo mande Dios, pero tuve miedo cuando lo vi. No sabía si decirle, hasta dudé en aquel momento. Porque Él vino a preguntarme otra cosa. Pero sabía en mi espíritu que Dios lo había mandado, porque yo se lo había pedido. Yo le dije, Señor, quiero charlar con usted. Claro, me dice. Subimos a la oficina y le conté todo. Y le dije, Señor, perdóneme. Usted es libre de inclusive meterme en un juicio por estafa, por engaño, por lo que usted quiera. Yo hice mal y aquí está su dinero. No creo que tenga ganas de seguir comprándome materiales. El carpintero no ha recogido el material aún. Está en sus manos lo que usted puede hacer conmigo. El Señor no dijo una sola palabra. Agarró su dinero, se lo puso en su maletín, no se despidió y se fue. Y nunca más vi a ese señor. Yo me arrodillé, le pedí perdón 100,000 veces más al Señor. Le agradecí por lo que trajo al Señor, por darme la oportunidad de rectificar mi error
con valentía, y lloré. Sería cerca al mediodía y mi pastor de aquella época justo va a la tienda a comprar algo y me ve. ¿Qué tienes?, me dice. Apenas me ve, me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué?, le digo. Algo te ha pasado. ¿Qué ves?, le digo. ¿Te acuerdas de aquel pasaje cuando Moisés bajó del monte? Te veo brillar. Estás como con un brillo en todo el cuerpo. ¿De verdad?, le digo. O sea, es Dios mismo en ti. O sea, es como que estás resplandeciendo. Ven, te tengo que contar algo, le dije. Y le conté. Mis hermanos, yo hice algo malo, pero me arrepentí. Y Dios me perdonó. Y Dios resplandeció en mi vida. Y no lo sentí yo, lo percibieron alrededor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es algo malo que yo hice. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios resplandece en tu vida. Ese es Dios. Yo te animo, mi hermano, mi hermana. Si has hecho algo malo, rectifícalo. Pide perdón a Dios. Hoy hemos cantado como Zaqueo. ¿A cuánta gente engañó Zaqueo? Y él convocó y devolvió 4 veces más, dice la palabra del Señor. Es el mismo caso, parece, ¿no? Pero yo no devolví 4 veces más. Mis hermanos, les cuento esto como un testimonio para la gloria de Dios. Cometemos errores, pero Dios nos da la oportunidad de rectificar, de arrepentirnos, y luego Él brilla porque nos perdona de verdad, pone al mar del olvido nuestros pecados y Él quiere seguir viviendo con nosotros. Amén. Gloria a Dios.